El día de los hechos, el 1 de abril del año 2000, comenzó como un día aparentemente normal para la familia Rabadán, que vivía en un barrio tranquilo de Murcia. José Rabadán Pardo, de 16 años, era el hijo mayor de Francisco y Mercedes, y tenía una hermana pequeña, María, de 11 años, que padecía síndrome de Down. La familia llevaba una vida cotidiana sin grandes sobresaltos, pero en el interior de José se gestaba algo oscuro y premeditado. Aquella noche, José esperó a que todos en casa estuvieran profundamente dormidos. Había estado planificando el crimen y tenía en su posesión una katana, una espada japonesa que había adquirido meses atrás, influenciado por su interés en la cultura samurái y en videojuegos como Final Fantasy VIII. Su intención era llevar a cabo el plan de manera rápida y sin resistencia. Cerca de las 3 de la madrugada, José entró primero al dormitorio de sus padres. Su padre, Francisco, de 51 años, fue la primera víctima. Usando la katana, le asestó un golpe mortal en el cuello, causando una herida que le provocó la muerte casi inmediata. Su madre, Mercedes, de 50 años, despertó por el ruido y trató de reaccionar, pero José también la atacó rápidamente, asesinándola de manera similar. Después de acabar con sus padres, José se dirigió a la habitación de su hermana María. La pequeña dormía plácidamente y no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su hermano la atacara con la misma arma. El golpe fue igual de letal. Tras el triple asesinato, José Rabadán se limpió, ordenó su habitación y dejó la katana a un lado. Actuaba con una frialdad que más tarde los investigadores considerarían inquietante. Según sus declaraciones, no experimentaba remordimiento ni emociones fuertes en ese momento. Antes del amanecer, salió de casa con una mochila en la que llevaba algo de dinero y objetos personales, con la intención de tomar un tren hacia Barcelona, donde planeaba escapar y empezar una nueva vida. Horas después, un familiar de la familia Rabadán, al no poder comunicarse con ellos, acudió a la casa y encontró la macabra escena. Los cadáveres de Francisco, Mercedes y María estaban en sus habitaciones, y la katana, ensangrentada, permanecía en el lugar del crimen. La policía fue alertada de inmediato y comenzó una búsqueda que culminó con la detención de José en la estación de tren. Ese día marcó el inicio de uno de los casos criminales más perturbadores en España, no solo por la brutalidad de los hechos, sino porque el autor era un adolescente que, según se revelaría más tarde, actuó bajo una mezcla de motivaciones emocionales y psicológicas. El juicio de José Rabadán Pardo tuvo lugar bajo la legislación española vigente en el año 2000, específicamente bajo la Ley del Menor, ya que él tenía 16 años en el momento de los crímenes. Este marco legal establece penas más leves y un enfoque en la rehabilitación para los menores de edad, lo que generó un gran debate debido a la magnitud de los crímenes cometidos. José fue juzgado por un tribunal de menores en Murcia. Debido a su edad, no enfrentaba las mismas penas que un adulto. Aunque los hechos eran extraordinariamente graves, un triple asesinato con premeditación y extrema violencia. El tribunal debía evaluar su culpabilidad y determinar si su trastorno psicológico podía haber influido en sus acciones. La confesión de José, desde su detención, José confesó los crímenes sin mostrar signos de arrepentimiento inicial. Durante el juicio, detalló cómo había planificado y ejecutado los asesinatos. Afirmó haber actuado bajo un supuesto pacto con el diablo, y dijo estar influenciado por su obsesión con el videojuego Final Fantasy VIII. Las pruebas forenses confirmaron que la katana era el arma homicida. Las heridas en las víctimas indicaban ataques precisos y mortales, realizados con intención y control. Los psiquiatras concluyeron que José padecía un trastorno de personalidad esquizoide. Esto no significaba que no fuera consciente de sus actos, sino que su capacidad para empatizar con las víctimas y comprender plenamente las defensa, los abogados de José argumentaron que su trastorno mental, combinado con su edad, debía ser un factor clave para evaluar la condena. Solicitaron un enfoque rehabilitador en lugar de una pena punitiva severa. Acusación, la Fiscalía, aunque limitada por la ley del menor, destacó la brutalidad y premeditación del crimen. Insistió en que José debía cumplir el máximo tiempo permitido en un centro de internamiento para menores. Tras analizar las pruebas y los informes psicológicos, el tribunal declaró a José culpable de homicidio con premeditación. Sin embargo, debido a su edad, se le impuso la pena máxima contemplada en la ley del menor.
6 años de internamiento en un centro de menores especializado. 2 años de libertad vigilada tras cumplir su internamiento. El veredicto provocó una gran polémica en la sociedad española. Muchas personas consideraron que la condena era demasiado leve para un crimen tan atroz, mientras que otras defendieron la necesidad de priorizar la rehabilitación en casos de menores. Se discutió ampliamente sobre la influencia de los videojuegos, los problemas psicológicos no tratados y la eficacia de las leyes para abordar casos excepcionales. El caso incluso llevó a debates sobre posibles reformas legales para endurecer las penas en crímenes cometidos por adolescentes. Vida en el centro de menores. Durante los 6 años que pasó en el centro, José participó en terapias psicológicas intensivas. Según informes posteriores, mostró progreso en su comportamiento y entendimiento de los hechos, lo que fue clave para su liberación en 2008. El juicio no solo marcó un hito en la jurisprudencia española, sino que dejó preguntas abiertas sobre la justicia, la rehabilitación y el tratamiento de menores en crímenes graves. Desde que José Rabadán salió del centro de menores en 2008, su vida ha sido una de reintegración, bajo una nueva identidad y con un enfoque en el arrepentimiento y la espiritualidad. La sociedad había quedado conmocionada por su crimen, y el proceso de rehabilitación y reinserción no fue fácil ni exento de controversias. Vida después de la liberación. Nueva identidad y anonimato. Tras cumplir su condena, José obtuvo una nueva identidad y se mudó a una localidad diferente, lejos de su ciudad natal de Murcia. La razón de esta medida era proteger su seguridad, ya que la notoriedad de su caso había causado un gran revuelo mediático, y muchos temían por su bienestar debido a la naturaleza del crimen que había cometido. El sistema legal español protegió su anonimato, y su nueva identidad le permitió llevar una vida alejada del ojo público. Reinserción y trabajo. Durante su reinserción, se sabe que José tuvo trabajos humildes, en los que se mantenía alejado de los reflectores. Su vida fue discreta y se dedicó a reconstruir su futuro lo más alejado posible del crimen que había cometido. Según algunas fuentes, también se mantuvo ocupado con estudios y diversas actividades, buscando llevar una vida lo más normal posible. Conversión religiosa y arrepentimiento. Un aspecto importante de la vida de José desde su salida del centro de menores fue su conversión al cristianismo. En los años posteriores, José Rabadán habló abiertamente de su arrepentimiento por lo que hizo, y de cómo su fe lo ayudó a encontrar paz interior. Participó en actividades religiosas y dio entrevistas en las que expresaba que había cambiado profundamente y que se sentía genuinamente arrepentido por los crímenes cometidos. Esta transformación espiritual fue clave para él y su proceso de sanación. El documental Yo fui un asesino, el caso Rabadán. En 2017, José Rabadán decidió romper el silencio mediático y participó en un documental titulado Yo fui un asesino, el caso Rabadán, emitido por la cadena 4. Este documental fue un acontecimiento importante, ya que permitió a la sociedad conocer su versión de los hechos y su proceso de cambio. El programa fue una especie de autointerrogatorio donde él mismo relató cómo vivió los momentos previos, durante y después del crimen, así como su vida posterior en el centro de menores y su reintegración en la sociedad. Reflexión sobre el crimen. En el documental, José mostró una actitud reflexiva y sincera sobre los asesinatos. Afirmó que, aunque fue influenciado por el videojuego Final Fantasy VIII y otras obsesiones, su acción fue una mezcla de factores internos que no excusaban lo que había hecho. A lo largo del programa, enfatizó su arrepentimiento genuino y expresó el profundo sufrimiento que le causaba haber matado a sus propios padres y hermana. Reconoció la magnitud de su error y pidió perdón, no solo a la familia de las víctimas, sino también a la sociedad que lo había condenado. El documental también exploró su vida después de la salida del centro de menores. José explicó cómo se ha mantenido alejado del crimen y cómo su vida se había orientado hacia la espiritualidad y la religión. En la entrevista, dejó claro que su fe cristiana había jugado un papel fundamental en su transformación, ayudándole a reconstruir su vida y encontrar un propósito positivo después de haber cometido el peor acto imaginable. El documental generó diversas reacciones. Por un lado, hubo quienes vieron a José como una persona que había logrado rehabilitarse sinceramente y entendió la magnitud de sus crímenes.
Por otro lado, hubo quienes consideraron que su arrepentimiento no era suficiente, dado lo atroz de los crímenes cometidos cuando era un menor. El debate sobre la justicia para menores, la rehabilitación y las segundas oportunidades resurgió con fuerza tras la emisión del documental. José Rabadán ha vivido una vida que no ha sido fácil después de su liberación. La notoriedad de su crimen siempre ha sido una sombra, pero ha tratado de encontrar paz a través del arrepentimiento y su conversión religiosa. Su participación en el documental fue un intento de cerrar un capítulo doloroso de su vida y enfrentarse a su pasado. Sin embargo, el caso sigue siendo un tema controversial en la sociedad española, que aún discute la naturaleza de los crímenes cometidos por menores y cómo debe abordarse la rehabilitación de quienes cometen actos tan graves a una edad tan temprana. En el documental Yo fui un asesino, el caso Rabadán, José Rabadán habló abiertamente sobre su vida después de haber cumplido su condena y su proceso de reintegración en la sociedad. Si bien no era un tema central del documental, se mencionó que después de salir del centro de menores, José había logrado rehacer su vida de manera discreta y se había alejado del ojo público. Durante el documental, compartió detalles sobre su familia actual, en la que destaca la presencia de su mujer y su hija. José relató que había formado una nueva familia, algo que parecía ser una de las cosas que más valoraba en su vida después del crimen. Había encontrado en su esposa una fuente de apoyo emocional, y se mostró profundamente agradecido por el amor y comprensión que ella le brindaba, pese al pasado oscuro que arrastraba. José enfatizó que su mujer fue una de las personas que lo ayudó a salir adelante y a no rendirse en su proceso de rehabilitación. La relación con ella le permitió encontrar un nuevo propósito y aferrarse a la idea de redención. Además, José tiene una hija. En el documental, habló con cariño de ella, aunque de manera reservada, ya que tanto su esposa como su hija han vivido lejos de la atención mediática. José expresó que su hija representaba una de las razones por las que quería ser una mejor persona y, a través de su amor paternal, encontró más motivaciones para seguir adelante con su vida de manera honesta y llena de arrepentimiento. Su familia actual parece ser un pilar fundamental en su vida, y a lo largo de sus intervenciones, José se mostró agradecido de tener una nueva oportunidad para ser parte de una familia, especialmente considerando el doloroso y trágico impacto que su pasado tuvo en su propia familia. Esto le permitió, de alguna manera, sanar y reencontrarse con la esperanza de una vida nueva. Aunque no profundizó demasiado en detalles de su vida personal y familiar, su testimonio reflejó el esfuerzo por construir algo positivo en su vida, a pesar de los errores irreparables que cometió en el pasado. La presencia de su esposa e hija fue un símbolo de la posibilidad de redención, aunque la sombra de su pasado y su crimen nunca podría borrarse por completo. La nueva vida, la posibilidad de salir adelante, tiene todo el derecho como persona, como lo quisiera para mí o para un ser querido mío que cometiera un error de esa magnitud. Al año de estar en Cantabria, José, fue más o menos cuando empezamos a salir. Es bastante cariñoso, es respetuoso, me respeta siempre. Yo me sentía muy a gusto con él, me transmitía confianza y veía un cambio. No es lo mismo que si conoces a alguien que está ahí y que no se arrepiente de lo que ha hecho, que sigue haciendo cosas malas. Era su pasado, como tal, teníamos que cargar con él, pero no tenía ni desconfianza ni... En ningún momento tuve temor ni miedo. Me he decidido a conceder la primera entrevista después de todos estos años que han pasado porque me he rehabilitado y siento que la forma en la que lo he hecho puede ser beneficiosa para otras personas. Con total seguridad el esfuerzo que se habría hecho anteriormente. Bueno, a mí me ayudó en muchos aspectos, aparte del hecho de que ha sido un fundamento imprescindible, una condena tan reducida para que a día de hoy yo esté reinsertado en la sociedad y no tenga una carga previa de años de sufrimiento o de presidio, ¿no?
También es cierto que yo, gracias al centro de menores, ¿no?, en el que estuve, conocí a un profesor que me motivó de manera correcta para que yo retomase los estudios que tenía aparcados y que había dejado por completo, y conseguí sacarme pues un título en el centro de menores. Por otro lado, la vida disciplinada que se lleva en los centros de menores genera hábitos que a día de hoy sigo manteniendo y que hacen que mi vida tenga cierta estabilidad, ¿no? La vida es muy larga. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Además, me encantaría saber tu opinión, así que déjame un comentario con lo que piensas o si tienes alguna sugerencia. Nos vemos en el próximo vídeo.